Muy bien, pues bienvenidos a Un Café con el Pastor. Como ustedes saben, estamos en esta serie de temas que dice la Biblia acerca de, y estamos con el tema la Iglesia de Jesucristo. Ustedes pidieron ese tema, ¿qué dice la Biblia acerca de la Iglesia de Jesucristo? Así es que, pues vamos a disponernos a continuar con este tema. Eh, Creo que es un tema, como yo les decía, bastante amplio. La palabra de Dios nos habla muchísimo acerca de quién es la iglesia de Jesucristo. Hay muchísima revelación acerca de esto, eh, precisamente con la idea de que la iglesia sepa quién es, cuál es su función, que sepa qué hay con ella. Así es que, bueno, así es que pues dispongámonos para avanzar un poquito más en esto. Eh, Quisiera que pudiéramos leer a Ruth capítulo 4, verso 1. Lo voy a intentar poner aquí en uh, para que ustedes lo vean. Ok, Ruth capítulo 4, verso 1, voy a leer hasta el verso 10. Dice la palabra de Dios, dice, Boz subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien Boz había hablado y le dijo, hey, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, siéntense aquí. Y ellos se sentaron. Luego le dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces replicó Boz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hace tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, para que la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y se lo daba a su compañero y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente le dijo a Boz, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Boz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, ustedes son testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre entre sus hermanos y la puerta de su lugar. Ustedes son testigos hoy. Voy a leer hasta ahí. Ok. Como ustedes saben, ustedes pueden levantar su manita virtual en cualquier momento para hacer alguna pregunta o algún comentario, así es que está
abierto para ustedes. ¿Ok? Padre, yo te doy muchas gracias por esta palabra que hoy tengo el privilegio de compartir, que pueda ser una revelación al corazón de cada persona, que traiga cambios en la forma de pensar, que traiga cambios en la manera de ser de cada persona que lo escuche en el nombre de Jesús. Nuevamente, la pregunta es, ¿qué dice la Biblia acerca de la iglesia de Jesucristo? Y ustedes pueden decir, ¿qué tiene que ver este relato de Ruth y todo? Vamos a verlo, porque aquí hay una muy padre revelación. Este relato de Elimelech y Noemí, de quien se está hablando aquí, vos habla de ellos, es una historia triste, es una historia pues llena de desgracia. Sucede que Elimelech era dueño de una tierra próspera, le iba bien, tenía su familia, pero hubo un lapso de sequía sobre Israel y entonces sus campos empezaron a ya no producir lo acostumbrado, empezó a tener escasez y entonces pensando en el bienestar de su familia, pensando en qué fuera lo mejor para su familia, decidió moverse hasta los campos de Moab, hacia la nación de Moab, donde él había escuchado pues que las cosas iban relativamente mejor económicamente, que allí sí las cosas estaban funcionando bien. Es lo que normalmente sucede cuando en alguna nación las cosas no van bien económicamente, empieza a haber una migración hacia otros lugares, empieza a haber migración y van buscando mejoras económicas, mejoras para la familia. Así es que, bueno, Elimelech se llevó a su esposa y se llevó a sus dos hijos. Sus dos hijos eran Kelión y Malón. Eh, Allá crecieron sus hijos, se hicieron jóvenes, evidentemente, pues allá conocieron chicas, se enamoraron de chicas de allá, de Moab, y se casaron. Pero al poco tiempo enfermaron sus hijos y murieron. Y sucedió lo mismo con Elimelech, que también murió, de tal manera que Noemí de pronto pues se vio sola, viuda y sin hijos. Una desgracia, les vuelvo a decir. Las viudas de sus hijos pues quisieron acompañarla, pero finalmente solamente fue Ruth, una de las mujeres que se había casado con uno de sus hijos, es la que finalmente regresó a Israel con ella, eh, donde nuevamente los campos pues estaban ya produciendo y estaban allí bien, la situación económica se había corregido. Ruth, que era la nuera de Noemí, entonces empezó a recoger en los campos de Boz. Ahí la envió en Noemí para que ella empezara a recoger conforme a la ley. La ley de Dios decía que los cosechadores, los que iban cosechando, debían dejar siempre algún sobrante de lo que iban cosechando para que la gente pobre pudiera venir detrás de ellos y tomar pues lo que sobraba para ellos. Así es que esta mujer, Ruth, empezó a recoger de esto, de las sobras que iban dejando los siervos, y con eso se alimentaban, con eso vivían Ruth y Noemí, y finalmente Ruth halló gracia delante de Boz, el dueño de aquellos campos, quien no solamente le permitió recoger de lo que quedaba, sino que le ordenó a los siervos que fueran tirando intencionalmente
gavillas que fueran tirando intencionalmente buen producto para que ella pudiera recogerlo detrás de ellos. Y fue así que vos, de repente, hubo una fiesta, eh, eh, la fiesta de la cosecha, en donde se encontró con Ruth, y entonces vos quiso redimir a Ruth, la quiso tomar por mujer. El derecho de redención, como ustedes pudieron ver conmigo cuando ahorita que estaba yo leyendo, el derecho de redención le correspondía a otro pariente cercano. Así es que habló con él para que lo hiciera, pero aquel hombre, como podemos ver, no aceptó comprar los campos de Noemí que le habían pertenecido a Elimelech, cuando se enteró de que al comprar esos campos tenía que tomar a Ruth, la moabita, la tenía que tomar como esposa. Cuando él se enteró, entonces dijo, no, yo ya no quiero redimir, puso un pretexto, dijo, tal vez comprar esto me vaya a afectar económicamente, y le dijo a vos, pero si tú quieres, hazlo tú, redime tú, quédate con todos esos bienes, cómpralos, todos esos bienes, adquiérelos y quédate con Ruth, la moabita. Fue así que vos entonces pudo redimir a Ruth, compró todas las tierras que pertenecieron a Elimelech, y Ruth entonces pasó a ser su esposa. Esta es la historia rápidamente. Ustedes ojalá y que tengan el tiempo, la dedicación de leer pues todo el libro de Ruth. Sería muy padre que ustedes pudieran leerlo. Es una historia muy padre, es una historia bonita. Bueno, ¿cuál es la razón por la que aquel pariente más cercano no quiso redimir? Esa sería la pregunta, ¿no? Él estaba muy animado cuando le dijeron, mira, tú eres el pariente más cercano que puede adquirir todas las tierras que le pertenecieron a Elimelech. Él se puso feliz, él dijo, sí, sí, yo adquiero, yo compro. Pero cuando supo que se tenía que quedar con Ruth, y dijo, caray, siempre no. Entonces, ¿qué razón había en esto? Las tierras, pues las podía pagar. Aparentemente no había ningún problema de que las tierras fueran malas. El único asunto es no quería a esa mujer. ¿Por qué no quería a esa mujer? Bueno, la ley de Moisés esta vez establecía una exclusión muy importante sobre los moabitas y los amonitas. Si alguien puede leer, por favor, Deuteronomio, capítulo 23, desde el verso 1 hasta el 4. Lo leo. Ya. Por favor. Del 23 del 1 al 4. Dice, no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación de Jehová. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no se salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salieron de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Hasta ahí, hasta ahí. Como ustedes pueden darse cuenta, en la ley de Moisés estaba establecido que no podían entrar en la congregación, no podían ser parte del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, no podían ser parte.
ninguna persona que tuviera algún tipo de defecto, ¿ok? Aquí habla hombres con testículos magullados o miembro viril, bastardos, y hay otras leyes que ahorita no leímos, en donde tampoco eran admitidos en el templo de Dios, dentro del templo de Dios, ninguna persona con discapacidad. Es decir, no podrían entrar en el templo de Dios ni ciegos, ni cojos, ni mudos, sordos, evidentemente ni siquiera en la congregación eunucos o bastardos. Pero había una exclusión peor sobre los amonitas y moabitas, porque, por ejemplo, para los bastardos, hasta la 10ª generación, después de la 10ª generación ya podrían ser admitidos en la 11ª, ¿ok? Pero para los moabitas y los amonitas, para nunca, dice, nunca, para siempre, la exclusión era permanente. Ninguno de ellos podría formar parte de el pueblo de Dios. Quiero que ustedes entiendan, Moab y Amón fueron los hijos de las hijas de Lot. Lot, cuando salió de Sodoma, se llevó a sus hijas, las hijas lo embriagaron, en la noche tuvieron relaciones incestuosas con él, y de esas relaciones nació Moab y Amón. Ambos se hicieron naciones fuertes, ¿ok? Y estas naciones, aunque estaban emparentados con los israelitas, no, cuando ellos estaban pasando alrededor de su tierra, quisieron maldecirlos, déjame silenciar acá, ok. Quisieron maldecirlos, quisieron que no pudieran pasar por donde ellos estaban, razón por la cual Dios le dijo a Moisés que ellos deberían de quedar excluidos de el pueblo de Dios. Así es que había una exclusión, no podían ser parte del pueblo de Dios. Como ustedes se pueden dar cuenta, cualquier otra nación, cuando una persona de cualquier otra nación quería ser parte de Israel, podría hacerlo, a lo mejor querían adoptar a Jehová, al Dios de Israel, querían convertirse, querían ser parte de Israel, podían hacerlo, pero los moabitas y los amonitas no, ellos no podían hacerlo. Así es que estas leyes se debían a la forma en la que la santidad era vista en el antiguo pacto de la ley. La santidad era vista como todo lo bueno, todo lo perfecto, una exclusión total de los defectos, de las impurezas, una exclusión de todo lo que no fuera perfecto. ¿Qué es santo? ¿Qué quiere decir santo? Lo que ha sido perfecto, lo que es perfecto, lo que es sin mancha, lo que es sin defecto. Eso es algo algo santo. Cuando, por ejemplo, ustedes se dan cuenta en la ley que dice que presentarían a un cordero sin defecto, quería decir que tenía que ser santo, tenía que ser perfecto ese cordero. Así es que cualquier persona que tuviera algún tipo de impedimento físico, pues no entraría en el templo. ¿Por qué? No, porque se consideraba, pues, no santo, no perfecto. El templo de Dios era un lugar santo, un lugar perfecto, por lo cual allí no podría haber algo que tuviera algún tipo de defecto. ¿Ok? El templo no era apto para algún tipo de pecado ni para ninguna imperfección. Esto es la santidad en el antiguo pacto de la ley. Así es que, ¿cómo podemos ver santidad? Bueno, perfectos delante de Dios. Esto es
el significado. Esta es la razón por la que no podía entrar Ruth, y esa es la razón por la que fue rechazada Ruth por ese pariente cercano. Pero vos hizo algo diferente por amor. Se enamoró de esta mujer, se enamoró de Ruth. Así es que a vos no le importó la exclusión que había de parte de la ley, sino que redimió a Ruth comprando todo lo que le había pertenecido a Elimelech. Compró sus tierras, compró sus pertenencias, todo lo que era la herencia de Noemí y de Ruth. Así es que Ruth, siendo moabita, fue entonces la esposa de Booz, y vean lo que sucedió ahí. Ruth capítulo 4, si lo pueden leer, a partir del verso 9, que ya lo leímos, pero de todas maneras lo volvemos a leer. Ruth capítulo 4 a partir del verso 9, pero ahora por favor quien lo lea, que lo lea hasta el 17. El 9. Yo lo leo. A ver, Vianey. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: ustedes son testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el difunto, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Ustedes son testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Éfrata y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Booz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. ¿Hasta ahí? El 17 también. Y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Ok, gracias. Así es que bueno, el pueblo fue testigo de la decisión de Booz de redimir, y como ustedes se darán cuenta, ellos le dieron una palabra de bendición en la que compararon a Ruth con Raquel y Lea, mujeres de Jacob, el patriarca. Wow, palabras de bendición, o sea, la gente empezó a bendecir. Así es que Ruth concibió de Booz y dio a luz a Obed, quien fue nada menos que el abuelo del rey David de Israel, y de donde viene la genealogía de Jesucristo. Ustedes recordarán, Jesucristo es de la genealogía de David. Bueno, Jesucristo es de la genealogía de Ruth. Interesante hallazgo acabamos de encontrar aquí. Una moabita está incluida
en la genealogía. Una mujer que estaba excluida por ley es parte de la genealogía de Jesucristo. Qué impresionante. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, ¿qué sucedió? Pues que la redención por amor cambió toda la situación de Ruth. No solamente fue recibida dentro del pueblo de Dios, sino que tomó la bendición de Raquel y de Lea para ser madre de un reino. ¡Wow! ¡Wow! Para ser madre de un reino. ¿Qué historia es esta? ¿No creen? ¿Qué historia más impresionante nos está mostrando aquí la palabra de Dios? Y bueno, esta historia que ustedes están viendo que yo les estoy contando, esta historia es figura y sombra. Nos dice la palabra que todo lo que está incluido en el Antiguo Testamento es figura y sombra de las cosas venideras, de las cosas que serían para nosotros. Y es figura y sombra de lo que Cristo haría por nosotros. Dice el apóstol Pablo esto, Romanos 3:23. ¿Alguien lo lee? Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ok, entonces, escuchen esto. De acuerdo con el antiguo pacto de la ley, ¿se acuerdan? Excluía a todo tipo de defecto de participar del pueblo de Dios, excluía a toda incapacidad de poder participar de las cosas del templo, de las cosas santas. Entonces dice aquí, por cuanto todos pecaron, están destituidos, es decir, excluidos. Lo mismo que ocurría en el antiguo pacto, donde decía, están excluidos de poder ser parte del pueblo de Dios o de entrar en el templo, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado, entonces, nos excluía de la gloria de Dios, es decir, la ley nos excluía de poder participar de las cosas santas, de las cosas gloriosas de Dios. Tal como Ruth, nosotros también estábamos excluidos por la ley, pero Cristo decidió redimirnos de la misma manera que vos decidió redimir a Ruth. Por amor, vos decidió redimir a Ruth. Cristo, por amor, decidió redimirnos, redimir a todo el mundo, a todos nosotros, hacer una obra de redención. Escuchen bien lo que dice Gálatas 3:13 y 14. Gálatas 3:13 y 14. ¿Alguien lo lee? ¿Lo leo, pastor? Sí, por favor. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Ok. Así es que dice aquí que solamente la redención hizo posible quitar la maldición de la ley. Esa maldición de la ley nos excluía de participar de la gloria de Dios. La redención hizo posible, como vos hizo posible, que la redención quitara la exclusión de Ruth. Ruth estaba excluida, pero vos la redimió y entonces vino a formar parte del pueblo. La redención hizo posible que la maldición de la ley
que nos excluía de participar de la gloria de Dios fuera quitada. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Tuvo que tomar nuestra maldición. Es decir, compró todo lo que nos pertenecía. Compró todo nuestro pasado. Compró todo lo que era anterior a nosotros, lo que nos pertenecía a nosotros, nuestra herencia de maldición. Todo eso lo compró él para que nosotros entonces ya pudiéramos ser participantes de la bendición de Abraham y que pudiéramos participar de la gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios? El Espíritu Santo. Que pudiéramos recibir al Espíritu Santo, es decir, la gloria de Dios, participar de la gloria de Dios. Todos habíamos pecado, estábamos excluidos de la gloria, pero la redención nos hizo que pudiéramos ahora participar de la gloria de Dios. Ruth se convirtió en la esposa de Boaz debido a la redención y pasó a ser parte del pueblo de Dios. Pero no solamente ello, fue, como les he dicho, la madre del abuelo del rey de Israel, de un reino, ¿no? Boaz pagó todo el precio de toda la heredad de Elcana, sus tierras, todo lo que pertenecía, para que así pudiera ser Ruth su mujer. La palabra de Dios nos dice lo que hizo Cristo. Apocalipsis 5, 9 y 10. ¿Alguien lo puede leer? Ya lo tengo. 5. Apocalipsis 5, 9 y 10. 10. Ok. Ajá. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y reinaremos sobre la tierra. ¿Hasta ahí? Y miré ¿Hasta y oí ahí? un... ¿Hasta ahí? Ok. Ok. Redención. Redención quiere decir comprar. ¿Ok? Vos compró todo lo que le pertenecía a Elimelech, a Kelión y Malón. Compró todo para poderse casar con Ruth. Lo hizo por amor. Dice aquí que Cristo Jesús nos redimió, es decir, nos compró. ¿Qué fue lo que compró Jesús? Todo lo que nos pertenecía a nosotros en el pasado. ¿Ok? Toda la herencia de maldición. ¿Cuál es esa? Bueno, aquí dice, el precio pagado por la redención es su sangre. Quiero que quede claro, dice, y con tu sangre nos has redimido. ¿Ok? El precio pagado, su sangre. ¿De dónde nos compró? ¿Qué es lo que nos compró? Dice aquí, nos compró de todo linaje, es decir, toda nuestra ascendencia, todo lo que hicieron nuestros pasados, todo pecado, toda maldición de nuestros antepasados, lo compró. Toda maldición de la lengua a la cual nosotros le pertenecemos, todos los hispanos, nosotros tenemos una ascendencia, pues muchos de la cuestión azteca, de los aztecas, de los mixtecos, de los no sé quién, de los que habitaban en estas tierras, que hacían cultos terribles, que ofrecían sacrificios humanos a sus dioses, hacían cosas espeluznantes, horrorosas, pero cuando llegaron los españoles y conquistaron aquí, pues ellos igual hicieron cosas horrendas,
toda una maldición de idolatría de nuestros antepasados aztecas y todos ellos, más otra de la idolatría y de todo esto que venía de parte de España, toda la maldad que vino igual con ellos, todo eso se mezcló. Muchísimos de nosotros venimos de una serie de mestizaje, venimos de una herencia mestiza, otros de una herencia española, otros más cercanos a una ascendencia indígena, pero ciertamente todas ellas tienen una terrible maldición. Es espantosa la maldición que viene con ellos. Bueno, de allí nos compró el Señor Jesucristo esto. Nos compró del pueblo de donde nosotros somos, del pueblo mexicano, de ahí nos compró, de la nación mexicana. Así es que ha comprado todo nuestro pasado, igual que lo hizo este boss, comprando todo lo que le había pertenecido a Melec, lo compró todo para que nosotros hoy le pertenezcamos a Dios. Vean bien qué dice allí. Y con tu sangre nos has redimido para Dios. Es decir, ¿a quién le pertenecíamos antes? ¿Quién era nuestro dueño antes? El linaje, la lengua, pueblo, nación. ¿A quién le pertenecemos hoy día? A Dios. Dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¡Wow! ¡Wow! Así es que Jesús compró todo nuestro pasado de tal manera que habiendo sido excluidos, hoy podamos ser parte de Dios y podamos ser participantes de su gloria. Hoy día, entonces, la iglesia, todos los que hemos creído en Cristo Jesús, formamos parte de la esposa de Jesucristo, que está aguardando el momento de las bodas. Somos esa esposa, somos esa Ruth que no era parte, que estaba excluida, pero que fue redimida para poder ser la esposa y la madre de un reino. O sea, quien da a luz un reino aquí en la tierra, el reino de los cielos sobre la tierra. Esta historia de Ruth, pues nos muestra que la iglesia de Jesucristo, yo les he dicho, la iglesia es una asamblea de personas que han sido separadas para Dios. ¿Ok? Eso es iglesia, una asamblea de personas que han sido separadas para Dios, pero como ustedes se podrán dar cuenta, esta iglesia es un grupo de personas que podemos apreciar que antes habían sido excluidas, pero que ahora son aceptadas a través de Cristo, a través de la redención en Cristo. Todos los participantes de la iglesia hemos sido personas que estábamos excluidos, rechazados, pero que a través de la redención hemos sido aceptados. El libro de Hechos, en el libro de Hechos, para muchas personas el libro de Hechos, ¿cuántos han leído el libro de Hechos? A ver, primero que nada. A ver, levanten su manita todos los que han leído el libro de Hechos. Bueno, los que tienen prendida su cámara, porque los que no, pues qué feos. Ok. Los que han, ok, ahí están. Los que han, ok, ahí están. Hasta prendieron sus cámaras, mira. Ok, muy bien. El libro de Hechos, para muchas personas que no han leído, es un libro que para ellos es un libro de
pues de los grandes milagros que hicieron los apóstoles. He visto que muchos dicen, es que el libro de Hechos de los Apóstoles debería ser los Hechos del Espíritu Santo, porque realmente todos los milagros eran hechos por el poder de Dios y hablan, o sea, en lo que se han puesto la atención, donde han puesto su atención a leer el libro de Hechos, es en todos los milagros. Esa es la parte importante del libro de Hechos. Igual que cuando leen los evangelios, para muchas personas, lo importante de los evangelios pues, es ver todos los milagros que hizo Jesús. Eso es lo que les asombra, eso es lo que les llama la atención. ¡Wow! Los milagros, mira. Ok, el libro de Hechos está lleno de narrativas de milagros. Pero yo quiero darles un ángulo diferente del libro de Hechos. Yo, al leer el libro de Hechos, puedo encontrar que el libro de Hechos nos está hablando de cómo es la iglesia. La iglesia que era excluida, pero que ahora ha sido aceptada. Era excluida por la ley, pero eres aceptada en Cristo Jesús. Apenas en Hechos capítulo 3, no lo vamos a leer, pero si quieren abrir sus Biblias y darse cuenta, en Hechos capítulo 3, ustedes pueden apreciar, sí, la narrativa de un milagro. Se trataba de un hombre cojo de nacimiento, a quien siempre lo llevaban a la puerta del templo para que pudiera pedir limosna de la gente que acudía al templo a orar. Pero un día pasaron por allí los apóstoles Pedro y Juan, se detuvieron con él, no para darle una limosna, sino para sanarle en el nombre de Jesús. ¡Wow! Esto es maravilloso, pero lo más maravilloso, lo que a mí más me maravilla es lo que sigue. Este hombre, una vez que fue sanado, lo primero que hizo fue entrar en el templo corriendo, saltando y gritando de felicidad. A la gran mayoría de los lectores les pasa desapercibido este hecho. Y dicen, pues sí, pues entró, pues qué raro, ¿no? Pues entró al templo y entró gritando y entró alabando y entró todo ello. Y les pasa desapercibido porque desconocen que la ley de Moisés impedía entrar al templo a todas las personas cojas, ciegas, mancas, sordas, con algún tipo de imperfección. No podían entrar en el templo. Imposible. Ok. ¿Por qué entró corriendo en el templo? Pues porque nunca había podido entrar. Estaba excluido. La ley lo mantenía fuera. Pero ahora, gracias a la sanidad que había recibido, este hombre pudo entrar en el templo y entró gritando, brincando y dándole gracias a Dios. Ahora podía participar de las cosas santas de Dios. Ahora podía entrar en el templo de Dios. Es una historia de un hombre excluido al cual Dios lo libera de su exclusión a través de estos apóstoles y ahora puede participar de las cosas de Dios. ¿Se dan cuenta? No es la historia de un milagro, es la historia de un hombre excluido que dejó de ser excluido. Luego, capítulo 10. Pásense al capítulo 10. ¿Ok? En el capítulo 10, el libro de Hechos nos narra cómo Pedro fue guiado por el Espíritu Santo para acudir a donde estaba un centurión romano que le pedía que le hablara de Cristo. Este centurión romano pues era un gentil, no era parte del pueblo de Dios. Y no solamente eso, sino que siendo un centurión romano, todo mundo sabía de las costumbres inmorales que tenían todos los que tenían parte de autoridad en el ejército romano.
todo el establishment de autoridad del Imperio Romano estaba basado en el ejército y todos tenían que participar de esas cosas. Lo interesante, lo impresionante es que Pedro tuvo una visión en donde el Espíritu Santo le dijo, no llames inmundo a lo que el Señor ha limpiado. Escucha bien, no llames inmundo a lo que el Señor ha limpiado. Entonces aquel día, Pedro acudió a donde estaba este centurión y cuando apenas empezó a hablarles de Cristo, todos los que estaban allí, la familia del centurión, sus invitados, todos los que estaban interesados, todos los que estaban en ese lugar, fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas de la misma manera en que los apóstoles, los discípulos, los 120 que habían estado en Jerusalén, habían recibido al Espíritu Santo en ese día de Pentecostés. Todos aquellos hombres eran excluidos por la ley de participar de las cosas santas de Dios, pero ya eran parte de la iglesia de Jesucristo. El Espíritu Santo descendió sobre ellos porque fueron redimidos. El Espíritu Santo cayó sobre todos ellos porque ya podían participar de la gloria de Dios. Así es que eran excluidos, pero ahora estaban incluidos. Excluidos del pueblo de Dios, ahora incluidos en la iglesia, incluidos en el pueblo de Dios e hijos de Dios, además de todo. ¡Wow! En Hechos 8, regrésense un par de capítulos. En Hechos 8, otra narrativa maravillosa, que la gente, lo que le llama la atención, pues es los milagros, nuevamente le llama la atención la manera sobrenatural en la que el evangelista Felipe es movido. Nos dice allí que el evangelista Felipe recibe una palabra del Espíritu Santo, quien le dice, ve a tal camino y te vas a encontrar ahí a alguien. Entonces Felipe obedece, va a ese camino, se encuentra un carruaje que está estacionado y dentro está un hombre que está leyendo uno de los libros de la Biblia. Ese hombre que está leyendo ese libro de la Biblia es nada menos que un etíope del verbo negrito y además eunuco del verbo sin miembro. ¿Ok? ¿Sí? Ok. Este hombre era un hombre importante porque era el tesorero de la reina Candace de Etiopía. Este hombre había ido a Jerusalén y debido a su condición de ser negro, 1, y 2, eunuco, no había podido entrar en el templo. Sin embargo, me imagino que dio una muy buena lana, muy buen dinero para poder obtener una copia del libro de Isaías que iba leyendo. Esos libros estaban reservados para las sinagogas y estaban reservados para el templo. No cualquiera podía tener una copia en su casa. Así es que debió haber dado una muy buena suma para poderse llevar un ejemplar del libro de Isaías. Este hombre lo estaba leyendo dentro de su carruaje y estaba justamente leyendo lo que nosotros conocemos como el capítulo 53 de Isaías, en donde se habla del cordero, del siervo sufriente. Y entonces estaba leyendo en voz alta cuando se acerca Felipe, lo escucha y le dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y él dijo, no,
Si alguien no me explica, pues, ¿cómo voy a entender de quién está hablando esto? Entonces, Felipe se acerca y le empieza a explicar que esa palabra profética de Isaías hablaba de Jesucristo, que él era el Cordero de Dios y que había quitado el pecado, de tal manera que entonces el etíope creyó en Jesús, creyó en su salvación, creyó que todos sus pecados habían sido quitados, que toda su maldición había sido ya llevada, y entonces de repente le habla del bautismo y le dice, pues yo quiero bautizarme, ahí hay agua, ¿qué impide que yo pueda ser bautizado? Felipe le dice, si crees en el Señor Jesucristo, nada te lo impide. No te impide ni que seas negro ni que seas eunuco. No hay ningún impedimento. Fue bautizado entonces, y este hombre, siendo eunuco, negrito, etíope, formó parte de la iglesia de Jesucristo y tuvo entrada en las cosas santas de Dios, a las cuales estaba excluido por la ley. La ley lo excluía, pero la redención de Jesús lo metió en la iglesia. No importó que fuera un gentil, no importó que fuera un eunuco, no importó que fuera negro, estaba ya dentro de la iglesia de Jesucristo. ¡Wow! El libro de Hechos está lleno de estas historias. El libro de Hechos nos deja ver que la redención de Jesucristo incluye dentro de la iglesia a todos los que antes estaban excluidos. Cuando yo escucho a personas dentro de la iglesia que pretenden que se excluya de las cosas santas de Dios, que se les excluya, por ejemplo, de la alabanza, o que se les excluya del servicio, de las cosas de Dios, a alguna gente, porque ellos piensan que son inmorales, que porque piensan que no sé qué, que porque ponen cosas allí. Caramba, ellos mismos no se dan cuenta que ellos también habían sido excluidos y que fueron redimidos de la maldición y ahora son aceptados en Cristo Jesús para las cosas santas de Dios. Mucha gente sigue pensando que para participar de las cosas santas de Dios tú necesitas ser perfecto. Y ustedes se dan cuenta que todo lo imperfecto ahora es parte de la iglesia. La santidad en el antiguo pacto era visto como una exclusión de toda imperfección, de toda suciedad, de toda mancha, de todo pecado. La santidad en el nuevo pacto de la ley es perfeccionamiento, es limpieza. Lo que estaba sucio se limpia, lo que estaba imperfecto se perfecciona, lo que estaba cojo se sana, lo que era ciego se le abren los ojos, lo que era sordo se le abren los oídos. El eunuco siguió siendo eunuco, ahí no había cómo corregirlo, pero el eunuco vino a ser parte de las cosas santas de Dios, fue limpiado, le fue quitada la maldición que lo separaba y formó parte de la iglesia. Yo quisiera que todos ustedes tuvieran una clara imagen de qué es la iglesia de Jesucristo. Quisiera que todos se dieran cuenta de cómo es esta iglesia. Y es una iglesia santa, por eso dice la palabra, a su iglesia, a la novia, se le ha concedido que se vista de lino fino. No es que ella haya logrado vestirse de lino fino. No es que ella haya comprado nuevos trapos para vestirse de lino fino. No es que la iglesia haya hecho los méritos para vestirse de lino fino. Dice, a la iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente. Esto es la redención. Esto es la redención. Esta es la iglesia.
impresionantemente hay gente que ataca a la gente dentro de la iglesia porque ellos se consideran más buenos, más santos, más puros o más perfectos y señalan a otros cuando ellos mismos han sido redimidos y si no hubieran sido redimidos estarían excluidos. La iglesia es esto. Si alguien puede leer Isaías 62, 11 y 12. Si no, yo lo leo. Yo ya lo tengo. A ver. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decida la hija de Sión. He aquí viene tu Salvador. He aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Y les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Esto es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Son los redimidos de Jehová. Esta es la iglesia. ¿Quiénes somos? Somos los redimidos. ¿Quiénes son? Los redimidos de Jehová. Y si somos redimidos, les llamarán pueblo santo. Escuchen bien, no éramos perfectos, llenos de defectos, llenos de problemas, llenos de maldiciones, pero ahora, gracias a la redención, somos llamados pueblo santo. Y a ti te llamarán, esta es la iglesia, ciudad deseada. Ciudad deseada. Esta es la nueva Jerusalén. Ciudad deseada, no desamparada. Esto es el efecto de la redención. Por último, Romanos 9, 25 y 26. Somebody. Dice, como también en Oseas, dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Esto es la iglesia. Amén. Escúchenlo bien. Esta es la iglesia. Amén. ¿Ok? El que antes no era mi pueblo, ahora es mi pueblo. Esto es lo que logra la redención. No eran pueblo, ahora sí son. Eran no amados, ahora son amados. En el lugar donde antes se les dijo, ustedes no son mi pueblo, ahora les digo, son hijos del Dios viviente. Esta es la iglesia. Esta es la historia de Ruth. Es la historia de la iglesia. Ok. Muy bien. Comentarios, preguntas que quieran hacer. Sí, Rebeca. Está apagado tu micrófono. Nada más mi comentario es que en verdad, tal vez mi comentario siempre es muy reiterativo, pero qué feo es saber que hay iglesias tan religiosas, lugares donde todo es no hagas, no debes, esto es pecado, esto es malo, esta persona no es digna y demás cosas así. Y eso es lo que, pues realmente ahí es donde vemos cómo se nos olvida de dónde el Señor a nosotros mismos nos sacó también, ¿no? Y que todos fuimos redimidos de la misma manera. Tal vez, como dice la Biblia, ¿no? Al que más se le perdona, más ama. Sí, sí, al que más se le perdona, más ama. ¿Por qué? Pues porque al menos, a lo mejor algunos pecamos muchísimo más o éramos peores, otros menos. Sin embargo, no hay uno solo que no haya pecado y con de esa misma manera nosotros poder ver a toda la gente que llegue,
no sabemos su pasado, no sabemos por qué están en la condición en la que están, pero pensar y tener esta enseñanza bien en nuestro ser, de saber que al igual que los demás, nosotros también tuvimos ese enorme beneficio de ser redimidos y ahora estamos aquí por la gracia de Jesucristo solamente, no por obras buenas o malas, ¿no? Simplemente porque el Señor nos escogió. Yo les decía una vez a los jóvenes de aquí de la Congre, en verdad yo espero que todos ustedes que acaban de llegar aquí y que no vienen de un lugar religioso, pues puedan vivir en esa libertad de saber que no hay, que si hay cosa mala o cosa buena, sino que tomemos de la bendición, tomemos de la bondad de Dios y no de esa manera. Yo creo que es la mejor manera de no tener ni la mínima intención de juzgar a nadie más, porque todos hemos sido redimidos por el mismo Cordero. Así es que, pues, gracias a Dios por estas enseñanzas y felicidades por aquellos que estén recibiendo esta enseñanza así, sin haber pasado por tantos estatutos y tantos mandamientos y tantas reglas y tanta mugre, perdónenme, pero Tanta en institución. verdad es feo, es muy feo. Tantos años perdidos prácticamente en ese sentido, ¿no? Pero pues que Dios los bendiga a todos. Sí, ese es mi comentario, pastor. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar o preguntar algo? Yo. Sí, viene. Bueno, pues vemos el amor que Dios nos ha demostrado realmente a nosotros, realmente como decía Rebeca, es un amor incondicional y no ha hecho acepción de personas, no importando como fuéramos, pues aquí veíamos como Ruth, pues siendo una moabita, ¿no? Y un pueblo de alguna manera rechazado, no aceptado, pero pues cuando vino el Señor Jesucristo, pues Él no hizo acepción de personas y por todos dio su vida realmente y nos ha redimido a todos realmente y sobre todo cuando nosotros lo aceptamos en nuestro corazón, vemos que ya somos pueblo elegido de Dios, real sacerdocio, y que así como Dios ha demostrado su amor para con nosotros, pues también nosotros tenemos que demostrarlo para con los demás, ¿no? Aún en circunstancias adversas o que a veces, pues que alguien nos insulte o nos agreda, qué sé yo, pues nosotros, pues Dios nos perdonó, nos ha perdonado muchísimas veces y pues nosotros también tenemos que hacerlo, ¿no? Y el amor que Él nos ha dado, pues también demostrarlo hacia los demás y lo que podamos hacer por los demás, pues hacerlo, ¿no? Que como Dios lo hizo con nosotros. Sí, 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 así es. sí, Así porque es. bueno, ahorita yo me pasó una circunstancia, que ahorita que me fui de paseo con unas amigas, una se molesta, ¿no? Porque bueno, ya llegábamos al aeropuerto y pues yo nada más pedía mi auto en la aplicación y pues no podía pedir el otro, pero le hablé a mi hija que si se lo pedía y otra amiga dice, no, pues estaba molesta con la otra y decía, no se lo pida, no, ella pues dice, si tiene su hija que se lo haga, ¿no? Porque yo le hablé a mi hija pero le dije, tranquila, tranquila, ¿no? O sea, pues digo, si está en mis manos hacer algo, apoyar a alguien, pues hacerlo, ¿no? Realmente, no pasa nada, ¿no? Es eso, ¿no? O sea, yo Así digo, es por amor, ¿no? Pero hay gente claro, que excluye, ¿no? Porque hizo esto, porque el otro. Entonces te excluyo y entonces no solamente no te apoyo, sino que te corro, te dejo fuera, oye, ¿qué onda, no? sí, claro, claro, claro. O sea, bueno, me pasaron dos situaciones, ¿no? Me hablaba mi hermana que otra se había molestado
conmigo y por una situación, ¿no? Pero pues yo digo, pues realmente todavía no tienen a Jesús en su corazón y es precisamente que yo dé testimonio quién vive en mí y por amor a Dios y que ellas puedan ver la diferencia, ¿no? Como en nosotros como hijos, ver la Así es, diferencia. así es, Vianey. El Sí, asunto es como, que muchas personas usando el nombre de Dios, siguen excluyendo a otras personas y votándolas, dejándolas así, ¿no? O sea, es terrible, es terrible. Sí. sí, sí, pues sí, así ver cómo, pues como dicen, ¿no? Todos fuimos pecadores, hemos pecado y a lo mejor seguimos pecando, ¿no? Pero Dios, Jesucristo ya murió por todos nuestros pecados y nos ha justificado y nos ha redimido. Entonces, pues también nosotros tenemos que hacerlo. Correcto, correcto. ¿Alguien más? Sí, Oscar y luego Blanca. Gracias, Rubén. Pues empezaste con el tema de voz, que por amor redimió a Ruth. Jesucristo por amor nos redimió. Para mí esa es la iglesia, ¿no? O sea, digo, no he tenido oportunidad de revisar las pláticas anteriores, pero sí realmente me impacta, ¿no? Este tema de lo que es la iglesia de Jesucristo, que si el Señor por amor nos redimió y se olvidó de todo lo que éramos, de todo nuestro linaje y demás, sí me hace mucho ruido lo que ya has mencionado, ¿no? Ahorita, porque nosotros muchas veces tenemos la condición de poder criticar o poder juzgar o poder señalar o poder levantar ahí el dedo cuando alguien pueda llegar a cometer algún error. En ese momento, pues bueno, no estamos viviendo en amor, con ese amor que fuimos redimidos. Cuando realmente vivimos en ese amor, precisamente, ¿no? Es cuando alguien se equivoca, por amor, tenemos que acercarnos a esa persona para poder ayudarle y no señalarla, ni juzgarla, ni criticarla, ¿no? Entonces, qué padre sería, ¿no? El hecho de que realmente la iglesia de Jesucristo se acabaran todos estos señalamientos, todas estas exclusiones que tú mencionas, si realmente el amor del Señor esté viviendo en nosotros, ¿no? Creo que sí sería una iglesia completamente diferente, ¿no? Entonces, sí me llama muchísimo la atención todo este tema, ¿no? Entonces, pues vivamos por amor, así como fuimos comprados por amor. Digo, mi pasado, la verdad que eso también me sorprende, ¿no? Porque el Señor borró toda herencia, toda maldición generacional, todo pacto que se hizo anteriormente. Entonces, si lo hizo por amor, pues hagamos también las cosas por amor para los demás, ¿no? Es mi comentario. Correcto, amén. Así es, así es. Blanca. Ok, gracias. Mira, en esta semana una persona me hablaba precisamente acerca de quién era la iglesia de Jesucristo y me decía, es que es la que tiene la sana doctrina. Mm, Y honestamente a mí me dejó así como que diciendo, bueno, ¿y cuál es la sana doctrina, no? O sea, ¿cuál es la sana doctrina que tú profesas? Y dice, precisamente esto, pues que no entren los que hacen las cosas que están haciendo mal, los que están haciendo mal. Entonces, pues yo le mandé los audios que hemos estado haciendo, bueno, que has estado haciendo del café con el pastor, pero dentro del tema, eh, ¿nos podrías enseñar cuál es la sana doctrina? Porque de verdad, la no sana sé qué doctrina. concepto tienen. Sí. Este es un término de la palabra de Dios que habla de la sana doctrina, pero que ha tomado sobre todo Chuyo Olivares en Guadalajara. Él es el que empezó Ah, con este asunto de sí la lo sana conozco. doctrina y ha Ah, cundido. ya. Es legalismo puro, en donde evidentemente Sí, horrible, tratan viejo, de feo. excluir Sí. dentro de la iglesia a toda persona que pues si hace esto, que si Ujú. hace lo otro,
que si se toca música, que si escuchan música del mundo, que si esto, que en fin, o sea, la sana doctrina es ese término y ha cundido, o sea, Ujú. entre pues todas las iglesias religiosas, ¿no? Le digo, ¿de dónde empezó? Es con este Chuy Olivares. Ah, sí lo conozco, sí lo he oído. Ya entiendo. Pero entonces, en sí, no hay una sana doctrina, salvo su La propia palabra de Dios opinión. habla de la sana doctrina. O sea, a ver, Ujú. vamos a leerlo. Déjenme ver si lo puedo compartir. Ah, ok. ¿Dónde estás? ¿Dónde está la Biblia? Aquí está. Es bíblico el término. Ujú. Sí, pero él se va mucho hacia lo que es la hermenéutica No, y y él, todos los... bueno, cada quien entonces agarra lo que Ajá, quiere, ¿no? Para aquí está. cuestión de ¿qué es la sana doctrina? Pues lo que yo Contender, digo que ¿no? es. Así es, lo que yo digo que sea, ¿no? Ujú, ujú. Está en Tito 2:1. Sí, y en Timoteo también, en 2 Ok, Timoteo, sí. dice, te encarezco delante de Dios y del Sí. Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá un tiempo en que cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán del oído la verdad y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo y soporta las aflicciones, en fin. Dice que habrá un tiempo en donde no sufrirán la sana doctrina. ¿En Tito qué? En Tito 1. Tito 2:1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. O sea, es... Ahí dice que los ancianos sean sobrios, serios, ajá, prudentes, sanos que en los la ancianos fe. sean sobrios, serios, Ajá, prudentes, sanos en la en fe, en la el fe. amor, en la paciencia. Está hablando de los líderes, ¿no? Los líderes de Ajá. la iglesia. Estos son los ancianos, que sean sobrios, es decir, que no sean borrachos, que sean serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. En las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Que los jóvenes sean prudentes. En fin, ahí lo puedes ver. Entonces, de todo esto más la ley, hacen una mezcla Mm, y dicen esto es la sana doctrina. ok. ¿No? Sí, Rubén, te agradezco infinitamente que me hayas quitado la duda. Entonces, te digo, es un término bíblico, pero que han adoptado, que lo tomaron, ellos ponen lo que ellos consideran que es la sana doctrina y pues eso es la sana doctrina, ¿no? Y listo. Para ellos lo más importante es la sana doctrina, no el Espíritu Santo. Ujú. Ah, ok. El Espíritu Santo, que es el que te puede transformar para que vivas en santidad con Dios, no, la sana doctrina es lo importante. Sí, Goyita. Nada más para recordar que era algo así de todo lo que predicó el domingo Daniel, ¿verdad? Bueno, ahorita están comentando. Sí, 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 sí. No te entendí. Sí, Que dice que es que ahorita parecido de a lo lo que que predicó comentan, Daniel el domingo. que es algo así de todo lo que predicó el domingo Daniel, ahorita lo que están comentando y preguntando. O sea, bueno, Claro. ahí Daniel, pues más claro, todo lo que él habló y dijo, Claro. ¿verdad?
Correcto. ¿Alguien más quiere comentar algo? Preguntar algo. ¿No? Bueno, ok. Pues entonces nos vemos el domingo. Y los que ya fueron enviados como obreros, nos vemos el sábado. El sábado ahí tienen ustedes esta convocatoria para todos ustedes, para que podamos orar nuevamente por ustedes, los que ya fueron enviados como obreros. Y bueno, el domingo, un día impresionante con el Señor, una palabra igualmente, una revelación padrísima que el Señor nos ha dado. Así es que bueno, que Dios les bendiga, nos vemos. Hasta luego, chao, chao. Gracias. Saludos, buenas noches. Buenas noches, Dios les Bye, bendice, bye. Bye.